noches. Hoy día conversaremos un poco sobre lo que vendría a ser la estructura de la sociedad internacional contemporánea. Al respecto es necesario mencionar, por ejemplo, que el derecho internacional no puede ser entendido ni puede ser comprendido si lo aislamos del medio social en el cual éste se desarrolla o en el cual éste está insertado. Así también su estudio no puede limitarse a un análisis estrictamente formal y normativo, ya que estuviéramos hablando o haciéndonos una idea de un derecho internacional ajena a lo que vendría a ser el contexto, ajena a lo que vendría a ser los sujetos implicados y, por supuesto, ajena a los intereses en presencia. Por eso es necesario tener en cuenta el siguiente punto, que debe de tenerse en cuenta en una perspectiva histórica las realidades sociales, políticas, geográficas, culturales. ¿Por qué? Porque estas van a condicionar la gestación, la modificación y la aplicación de las normas. También es necesario mencionar que a partir de la finalización de lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la sociedad internacional va a experimentar una serie de cambios que va a conducir a un proceso de transformación de lo que vendría a ser el derecho internacional. Pero transcurrida la primera década del siglo XXI, las principales características que van a enmarcar a la sociedad internacional son, por ejemplo, que hablamos de una sociedad internacional que es predominantemente estatal, universal, heterogénea, dividida o fragmentada, asimismo interdependiente y compleja. La siguiente parte que es a mencionar es, por ejemplo, la sociedad dividida y fragmentada. Es necesario decir que son distintos los factores que han dividido a los estados y que por ende también han venido a fraccionar a la sociedad internacional. Hablamos de factores ideológicos y políticos que han dado lugar, tras la presión del bloque socialista, a la llamada escisión este-oeste y a la llamada situación de la Guerra Fría. Pero al transcurrir el tiempo, se entra en lo que vendría a ser un proceso de distensión que procura un aumento en la cooperación pacífica en mención o en razón a los intereses coincidentes. Bueno, continuando, con la desaparición del bloque comunista y de aquella decisión se ha asistido a una reactivación de lo que vendría a ser los mecanismos de mantenimiento de paz. Ahora entendemos y tenemos que los factores económicos y de desarrollo constituirían una de las principales divisiones que afectan hoy en día a la sociedad internacional. Esta división es la que separa, por ejemplo, a los países ricos e industrializados de lo que vendrían a ser los países pobres y subdesarrollados. Es conocida como la llamada escisión norte y sur. Continuando con los siguientes puntos, en la actualidad observamos que la sociedad contemporánea también está afectada por una división en función del distinto poder político. Existen, por ejemplo, grandes potencias, potencias emergentes, estados pequeños e incluso microestados. Este desigual poder político tiene en su traducción en el derecho internacional lo que se percibe, por ejemplo, en el estatus privilegiado que las grandes potencias, por ejemplo, poseen en ciertas organizaciones internacionales como vendría a ser la ONU o la Unión Europea. Continuando con lo dicho anteriormente, Fiorella ya había mencionado que para poder entender y comprender el derecho internacional y sobre todo el derecho en general, no debemos aislar su estudio del contexto social en el que éste se desarrolla. Es por eso que nosotros debemos saber cuáles son los factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos y hasta históricos que condicionan la modificación, la implementación y formulación y sobre todo aplicación de las normas de carácter internacional para no tener una idea equivocada de lo que realmente es el derecho internacional. En ese sentido, lo que vamos a empezar a explicar a continuación son las funciones del derecho internacional sobre la sociedad internacional. Entonces, nos situamos en el contexto del siglo XXI
es decir, estamos hablando de una sociedad internacional contemporánea que posee ciertas características que ya se habían mencionado anteriormente, ¿no? Una de ellas, que ya por cierto ha sido mencionada, es que la sociedad internacional contemporánea es una sociedad dividida o fragmentada. A continuación, les voy a explicar las 5 características restantes, es decir, una sociedad de estados universal, heterogénea, una sociedad compleja y asimismo interdependiente. Entonces empecemos por la primera. Se entiende, bueno, el autor entiende por una sociedad internacional de estados aquella estructura que es predominantemente estatal, es decir, donde la posición del Estado es central y donde el poder político sigue distribuyéndose en los estados independientes y los estados soberanos. A pesar de la elevada o la continua institucionalización de la sociedad internacional, el Estado aún sigue cumpliendo este papel fundamental debido a que ellos garantizan, de alguna manera, quieren garantizar su propia soberanía, ¿no? Pese a que el derecho internacional pues está en varios ámbitos de la vida internacional y que ha ayudado a su vez a la organización y funciones de algunos estados. Además, la segunda característica, haciendo referencia a eso también, es que la sociedad internacional es universal, tiene un carácter universal. Y esto se origina previo a la Primera Guerra Mundial, donde esta sociedad o comunidad internacional estaba conformada por algo más de 43 estados. Y ahora, en la actualidad, podemos hablar de casi 200 estados que conforman esa sociedad internacional, estamos hablando específicamente de 193. Entonces, si antes decíamos que la sociedad internacional era reducida y limitada, hoy en el siglo XXI podemos decir que esa sociedad internacional tiene un alcance verdaderamente mundial. Y el factor principal para el autor es justamente la segunda descolonización, que está pues a finales del siglo, de la década de los 50 y a principios de 1960. Cabe resaltar que la primera descolonización fue de los países hispanos, pero que no tuvo gran repercusión como esta segunda descolonización, que, dicho sea de paso, se llevó a cabo a partir de 1960 a través de la reunión de la Asamblea General, en la que se realizó la declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales. Entonces estamos hablando que a raíz de esta declaración surgieron una veintena de estados, entre ellos los antiguos países socialistas, como por ejemplo Checoslovaquia, Yugoslavia y la URSS principalmente. Entonces, esta gran cantidad de estados también tiene, bueno, ya lo hemos nombrado, el aspecto cuantitativo, lo que es la cantidad de estados surgidos, pero también existe un aspecto cualitativo, y es el de que esto demandó que se insertaran nuevos modelos, a diferencia, clara y en contraposición del modelo clásico de derecho internacional que existía en ese entonces y que era direccionado por las potencias europeas. Estamos hablando de un modelo reducido justamente a Europa. Entonces, la veintena de estados que surgieron no se adaptaban a este modelo porque es cierto que tenían pues diferentes intereses, por lo tanto tenían diferentes aspiraciones, estaban políticamente desestabilizados y económicamente mal, pues también en ese aspecto. Es por eso que decimos que los nuevos estados surgidos de este proceso de descolonización propondrán la creación de nuevos modelos y aspiraciones contrarias a lo que fue el derecho internacional clásico. Entonces hablamos que la sociedad internacional deja de ser homogénea, ya no podemos hablar de homogeneidad. En este caso hablamos de heterogeneidad, y no solamente por la gran cantidad de estados surgidos, sino también por las diferentes características que estos poseen. Hablamos de estados antiguos, hablamos de estados nuevos, pequeños, grandes, diminutos y de distintas características, ¿no? Pero además, en la sociedad internacional surge la aparición de diversos actores en las relaciones internacionales y sobre todo, y más importante también, la proliferación
de organizaciones internacionales, intergubernamentales a nivel internacional y a nivel regional. Entonces, estamos hablando hoy en día de aproximadamente 300 organizaciones intergubernamentales, de las cuales 200 o 2/3 son regionales. Ahora pasemos a hablar del siguiente punto, de las siguientes características de esa sociedad internacional. Analizando, ojo, siempre el contexto social, vamos a ver la siguiente característica, que es la de ser una sociedad compleja e interdependiente. ¿Por qué decimos que esta sociedad internacional es interdependiente? Esta interdependencia, al principio, es cierto, era económica y la podemos entender así, y lo podemos ejemplificarlo en el nivel energético, en el aspecto energético, ¿no? Los países desarrollados necesitan de los recursos que les brinda los países subdesarrollados, y esos a su vez necesitan y requieren de tecnología que los países subdesarrollados les brindan, ¿no? Ahí tenemos un caso de interdependencia, por ejemplo. En la actualidad existen una serie de problemas que son de alcance mundial, hablamos de una interdependencia ahora sí universal, porque estos problemas afectan a toda la humanidad. Hablamos de problemas relacionados al terrorismo, a la contaminación ambiental, a la explotación de recursos naturales, a la gestación de organizaciones criminales, y hablamos también pues del mantenimiento de la paz y seguridad mundial. Entonces, estas necesidades surgidas por querer solucionar estos grandes problemas que afectan a toda la humanidad, por ello nace la necesidad de cooperar para resolver justamente esos problemas de intereses mundiales, que son, para el autor, la interdependencia sí es la característica más importante del autor, porque son la razón de ser de las organizaciones internacionales. La existencia de esas organizaciones se debe justamente a la necesidad de cooperar, y a su vez es el factor de esa característica de interdependencia, ¿no? Un factor importante justamente es la globalización, que como todos sabemos al principio era un aspecto económico más que nada. Luego las consecuencias no solamente se vieron en el aspecto económico, sino también en el aspecto social, en el aspecto político, es decir, todas las relaciones sociales se vieron globalizadas. Hablamos de un avance y un desarrollo a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel informático y económico. Pero también podemos decir que en el caso de la globalización y sus consecuencias, se vio y se mostró que los estados no tenían la capacidad para poder regular esas consecuencias. Por lo tanto, hablamos de la aparición de otros actores en la vida internacional, como por ejemplo organizaciones criminales internacionales. Hablamos de organismos no gubernamentales, es decir, organismos no estatales, que cumplen y muchas veces suplen el rol en la ley internacional del Estado mismo, y algunos simplemente actúan en favor de los Estados, ¿no? Pero estamos hablando de una gran proliferación de este tipo de entidades no estatales. Y esto nos lleva a la siguiente y última característica, que es la de ser una sociedad internacional compleja, y no solamente por lo anteriormente dicho, sino que también existe, como ya se había nombrado también, muchos problemas y graves también a los que se enfrenta esta sociedad internacional, como por ejemplo, y por nombrar algunos, el terrorismo, el calentamiento global, las crisis económicas y financieras, la paz, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la migración irregular, así como también dos principales problemas que son bueno, para la redundancia, prioritarios, ahora que son la hambruna y la miseria. Además, el segundo factor por el que decimos que esta sociedad internacional es realmente compleja es por su dinamismo. El continuo dinamismo en tan poco tiempo, la enorme cantidad de cambios surgidos a partir de prácticamente 1945 y que alteran el orden internacional y su estabilidad también, ¿no? Estamos hablando de fenómenos surgidos en esta época, tales como, por nombrar algunos, la caída del bloque socialista, la caída de la URSS, hablamos de la posición que ahora ejerce la China de Mao Zedong, heredera de Mao Zedong en las relaciones internacionales, y la respuesta de Estados Unidos a ello.
hablamos de la revolución científica y sus consecuencias, hablamos de una enorme proliferación de conflictos, sobre todo de aspecto interno, la lucha por la democracia y motivos variados que dan fe justamente de ese dinamismo y que alteran, como ya lo hemos dicho, el orden y la estabilidad internacional. Es por ello que ahora se requiere de una mayor integración en contraposición de lo que Fidel había mencionado anteriormente, que hablamos de una sociedad dividida o fragmentada, pues se necesita de trabajar más el aspecto integrador de las relaciones internacionales que se aboquen a resolver este tipo de problemas. Bueno, buenas noches, profesora. Continuamos con la exposición. Esta es la apertura para el tema 4. En relación a la relatividad del derecho internacional, debemos entender a la soberanía del Estado como el principio matriz de lo que conocemos hoy en día como derecho internacional, entendiendo la soberanía de los Estados como la capacidad para ejercer legislatura sobre sus límites territoriales y no verlos invadidos de manera física o legislativa jurídica internacional por otros Estados. La soberanía, su alcance ha variado con los años, gracias a la creación de organizaciones internacionales de diversas índoles y a tratados y alianzas multiestatales. El alcance de la soberanía debería haberse reducido desde que se creó y como concepto oficial jurídico en la paz de Westfalia, pero no es así, ya que incluso dentro de las organizaciones, estas como representantes de los Estados en su conjunto funcionan en base a los principios de la soberanía. Ahora, también algunas naciones entienden a la soberanía como la capacidad de poner por encima de los intereses internacionales su protección legal territorial soberana, lo cual no es así. Se debe entender la soberanía como la jerarquía jurídica de los Estados que no puede ser superada por ninguna ley individual, pero sí por leyes colectivas del derecho internacional, como luego vamos a ver. Su relativismo. Esta característica de la soberanía nos va a llevar a su punto principal, que es su relativismo. ¿Por qué? Las leyes y principios internacionales tendrían que aplicarse a los Estados en la medida en que estos den su acuerdo para que se les aplique. Entonces, la medida en la que el derecho internacional es aplicable a los Estados a través de la soberanía se pone relativo, gracias a este principio. Pero este relativismo tiene límites en un precepto legal llamado ius cogens. Con respecto a las funciones y valores, en los campos del derecho internacional contemporáneo, porque no estamos hablando del derecho internacional tradicional, el contemporáneo aplica los campos más diversos, desde deporte, cultura, política internacional, derecho, literatura. Hay tratados sobre todos los ámbitos, sobre todos los campos y en todos los países del mundo. Los contenidos principales del derecho internacional son los principios y valores. ¿Y por qué? Porque el derecho internacional tiene la función de crear una interacción entre los países y mantener la paz entre ellos en un sistema de cooperación internacional. Y para ello, su contenido principal deben ser principios y valores que regulen esta interacción. Además de ello, el derecho internacional tiene otras funciones, como son la defensa de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Y para ello, como el derecho contemporáneo trae a colación nuevos temas y nuevos intereses, como lo son el ámbito medioambiental, el ámbito de la cultura, el ámbito de los derechos humanos para las poblaciones LGBT, como lo son los derechos de los niños y adolescentes, como es ramas de la ONU, como lo son el ACNUR, se traen a colación valores específicos. En este ámbito me refiero a morales y éticos, que se aplican a los
internacional que nos dice que existen leyes que van por encima de todas las leyes y que ningún Estado puede escapar de su jurisdicción. Son leyes de carácter obligatorio. Esta norma, este tipo de norma, es el que rompe con el relativismo del principio de soberanía. Entonces, hay autores que dividen entre dos tipos de ius cogens: el ius cogens normal y el ius cogens natural. El ius cogens tradicional internacional puede ser derogado por una norma de carácter ius cogens, pero el ius cogens natural no puede ser derogado por ninguna otra norma de ningún carácter, ni mismo ni diferente, porque este se basa en el derecho natural de las cosas, de la evolución de los contextos y de los individuos, de los estados y de las organizaciones. Estas tendrían que ser las características del ius cogens. De manera muy general, es una norma de carácter internacional y obligatoria. No escapa, ningún Estado escapa a ellas. ¿Qué organismo internacional tiene gran cantidad de normas de esta característica? La ONU. La Carta Constitutiva de la ONU y el Estatuto de la Corte de Justicia especifican en sus puntos de que son aplicables a cualquier Estado, sea miembro o no, o firmante o no de estos puntos. Ellos tendrían que ser aplicados en los cogens. Y respecto a su repercusión en las relaciones internacionales, cuando uno establece una norma que debe ser deseada por todos, ya sea que estos participen en ella o no, violando o restringiendo el relativismo del principio de soberanía, y estableciendo normas y principios éticos y morales para todos y todas, uno crea una noción, como mencioné, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. En el derecho internacional, esto es calificado como crímenes y no crímenes. Lo que vendría a ser considerados crímenes son todas aquellas cosas que disrumpen el orden internacional de una forma tan grave que van en contra de todas las normas y todos los principios que afectan a la comunidad internacional en su mayoría o en su conjunto. Entonces, normas como el ius cogens, específicamente en el ámbito de ius naturales, crean la noción de crímenes contra la humanidad o crímenes contra la comunidad internacional que pueden ser castigados. Ese vendría a ser mi resumen con respecto a la primera parte del tema 4. A continuación, expondrá mi compañera Marcia Delgado. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, en este aspecto o en esta parte vamos a ver las normas y obligaciones que existen y que rigen todo el ámbito internacional, claramente. Bien, tenemos desde normas jurídicas generales, normas jurídicas específicas y normas generales y normas particulares. En las normas jurídicas generales, como por ejemplo en conjunto tenemos a los tratados y costumbres particulares, al derecho internacional particular y el derecho internacional general. Vemos que el derecho internacional particular obviamente va a regir las normas jurídicas específicas y también las particulares. El derecho internacional general va a regir las normas jurídicas generales y normas generales como tal. Todo eso basado en el ius cogens, que es un principio bajo sus principios y formatos. Bien, entonces los principios básicos del derecho, si bien son la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Bien, entonces lo que quiere decir esto es que bajo la declaración en la Carta de las Naciones Unidas, todos los que hayan firmado obviamente este documento se basan en los principios básicos del derecho internacional para que haya una estabilidad, se podría decir, o un equilibrio entre todos. Bien, el principio de que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que prima la seguridad y la paz antes que la violencia. El principio de que los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la integridad internacional ni la justicia. Como mencionamos, esto obviamente va relacionado con el anterior principio, ya que siempre va a predominar la paz y la seguridad internacional. Entonces, es mejor llegar a un consenso, llegar a una plática, a un diálogo, tratando de buscar medidas o mecanismos pacíficos, en vez de hacer el uso de la violencia que solamente traería caos. Ahora, el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados de conformidad con la Carta. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, determinado país tiene
problemas internos que solamente le competen a él solucionar, es así. No se puede inmiscuir otro país o otros países o en conjunto de países violando su jurisdicción tanto territorial como política y social. Ahora, la obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. Ahora, lo que sí es importante es tener el principio de cooperación, ya que hay conflictos sociales o políticos que escapan de las manos de cada nación, y esta nación o este estado pide ayuda, obviamente, a los estados correspondientes. Bien, ahora, con el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados de conformidad con la otra. En esta parte, obviamente, queremos decir que en determinado estado o nación, cuando ocurra algún tipo de conflicto interno que solamente le corresponda solucionar a este, los demás estados cercanos o lejanos no pueden intervenir en este de una forma violenta ni nada por ello. Si bien pueden dar su posición frente al problema, más no pueden intervenir directamente. Ahora, la obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la otra. El principio es evidente, es el principio de cooperación. Hay problemas internacionales que necesitan la cooperación de otros o la intervención, por ejemplo, de algunos organismos internacionales, o como puede ser de los cascos azules también en determinados casos. Para poder solucionar, también se puede solicitar ayuda cuando ocurra algún tipo de desastre natural. Los demás estados o naciones pueden enviar ayuda humanitaria. Ahora, el principio de igualdad soberana de los estados. A nivel internacional, si bien es cierto, se rige con que todos los estados tienen igualdad en el sentido de jurisprudencia, en el sentido propio de nación, sabemos que no necesariamente es así, cuán importante equivale cada uno de los estados o cada una de las naciones. Pero eso es lo que nos dice la Carta, ¿no? Ahora, el principio de que los estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de ellos de conformidad con la Carta. Se resume en toda la Carta con que todos los estados y naciones en base o en pro a la paz, seguridad y estabilidad internacional, en convenio con todos, van a cumplir a cabalidad todos estos principios de buena fe. Ahora, estos principios son tres que digamos que son de actualidad, ya que se han incluido o se difunden mucho más debido a los inconvenientes y problemas generales que sufre el mundo y las naciones. El principio relativo a la promoción y respeto de los derechos humanos. Obviamente, lo más importante de cada nación es el individuo y así el colectivo en general. Entonces, cada nación o cada estado debe respetar y debe promover el cumplimiento de los derechos humanos para todos los individuos y ciudadanos de cada estado y nación, desde los más básicos hasta los más generales. Ahora, el principio relativo a la salvaguardia y protección del medio ambiente. Obviamente, esto se genera a raíz de visualizar que el cambio climático y los diferentes tipos de efectos, como el efecto invernadero, etcétera, que están afectando el medio ambiente, el mundo en general, y es donde nosotros nos desplazamos, vivimos y tenemos todo tipo de relaciones, tanto sociales, políticas, etcétera, donde se desarrolla cada nación en general. Como es un problema que afecta a todo el mundo, obviamente es un principio que debe ser respetado por todas las naciones y por todos los estados, obviamente, y ser promovido también tipos de efectos, mejor dicho, tipos de prevención para no contribuir a la contaminación del medio ambiente. Ahora, el principio de legitimidad democrática. Es claro que la democracia, digamos que es la forma de gobierno que más podría solucionar cualquier tipo de conflicto, y es la que más promueve la paz y la armonía, entre otras. Entonces, el principio de legitimidad democrática es que cada nación o cada país tenga y cumpla con legitimar la democracia en su nación o en su estado. Ahora, entonces, eso quiere decir que se debe luchar o combatir contra los grupos subversivos o con cualquier otro régimen que se desee implantar a medida de violencia y que deslegitimite cualquier tipo de proceso que no contribuya a la institucionalización de la democracia y así vaya en contra de toda la ciudadanía, la población, etc. Gracias.